Buenas tardes, buenos días a todos y a todas los que nos están viendo en esta presentación. Nosotros somos un grupo de 4 investigadores que vamos a presentarles en el día de hoy los avances de nuestra investigación. Es una investigación que en este momento se encuentra en proceso, es un work in progress y que hemos titulado por el momento Cobertura periodística en España de las protestas en Colombia en 2021. Nos presentamos, bueno, en mi caso le saluda Yair Esquiaki, yo soy doctorando del programa de doctorado de la Universidad de Sevilla en Comunicación de la línea específica de periodismo. Me acompaña en esta presentación mi compañero Daniel. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con Yair. Yo soy Daniel Moya López, soy doctorando por el mismo programa interuniversitario en comunicación por la Universidad de Sevilla. Y la verdad es que tenemos aquí una pareja fantástica, porque bueno, Yair es colombiano, conoce perfectamente el tema, y yo soy español, pero resido en Bogotá, así que somos fuentes muy fidedignas para hablaros de esto. Sí, y bueno, también nos acompañan en esta investigación, aunque no están presentes en este momento, la doctora Rosalba Mancina Chávez, que es profesora titular de la Universidad de Sevilla, y Juan Carlos Figuereo Benítez, también doctorando del mismo programa doctoral del que somos estudiantes Daniel y yo. Bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar. Comentándoles pues que justamente nuestra investigación, pues como bien dice el título, se centra en todo el movimiento de protestas que hubo en Colombia durante el año 2021, precisamente pues motivadas por un paro nacional que se convocó allí más o menos a partir desde el mes de abril. Específicamente las protestas comenzaron el día 28 de abril allí y pues nuestra intención un poco es partir de este movimiento social para estudiarlo desde el periodismo. Nos mueven varios hitos o varios acontecimientos que marcaron esta situación en Colombia, que acapararon muchísimos titulares en la prensa internacional, particularmente también en muchos países de América Latina y sobre todo en España también, pues por los vínculos culturales, históricos y lingüísticos que nos unen, ¿no? El paro nacional en Colombia, como bien les había comentado, empezó en el mes de abril, pero también se sustentaba básicamente de otros movimientos sociales que venían presentándose en el país, específicamente los más recientes en 2019 y 2020, donde también se convocaron protestas y manifestaciones pacíficas en Colombia. En 2021 la situación estalla a partir de pues, las políticas neoliberales del gobierno de Iván Duque, que como también podemos deducir, es un gobierno que se alinea un poco hacia la derecha y pues evidentemente con políticas de libre mercado, etcétera. Y dentro de esta línea, pues se propuso una reforma tributaria, una reforma al sistema de impuestos que se recaudan en Colombia, que afectaba con mayor ahínco a la clase media, lo cual pues motivó este estallido social, ¿no? Este estallido social pues también se vio marcado por una serie de acontecimientos como por ejemplo violencia policial desmedida, que fue en principio lo que motivó pues el gran despliegue mediático que más adelante vamos a comentar. Y pues también motivada por otras situaciones como la desigualdad social que hay en Colombia, que es bastante marcada, es uno de los países más desiguales del mundo, con lo cual pues veremos más adelante que las protestas, si bien nacieron por la reforma tributaria, una vez se derogó esta reforma tributaria, continuaron las protestas en Colombia, con lo cual pues una buena medida para saber que no era solamente la única razón, el único motivo que hacía que la gente se volcara a las calles, ¿no? Algunos hitos tristes que marcaron estas jornadas es que pues, las protestas, las manifestaciones y el abuso policial que se desembocó, pues se costó la vida de más de 60 personas en el país y pues bueno, toda esta situación, como ya os comentábamos, motivó la cobertura sobre todo de la prensa internacional. Aquí podemos ver una imagen, por ejemplo, de esos abusos policiales de los que les comentábamos, donde podemos ver allí algunos efectivos del SMAT, que es el Escuadrón Móvil Antidisturbios de Colombia, que es como una facción de la Policía Nacional eh, encargada pues, de este tipo de manifestaciones que una vez que se convocan a las calles de manera pacífica, normalmente cuando hay intervención del SMAT terminan en disturbios y en situaciones violentas, ¿no? Por ese mismo abuso policial desmedido que les comentábamos. Vemos aquí también una imagen, por ejemplo, de un joven
con un cartel, ¿no? Y con este tipo de mensajes que fueron los que marcaron de alguna manera los mensajes, ¿no? De que se estaban transmitiendo y que luego eran captados por la prensa internacional. Importante resaltar que las marchas y las manifestaciones en Colombia fueron bastante lideradas en la mayoría de los casos por movimientos estudiantiles, por asociaciones juveniles, que fueron las que más se volcaron a las calles y que lideraron todo este proceso de manifestación social en el país. Bueno, y entrando ya un poco en materia en nuestra investigación, comentarles un poco los objetivos que perseguimos y la metodología que hemos usado. Y bueno, básicamente lo que queremos es analizar la repercusión de estas protestas específicamente en la prensa española. Vamos a utilizar 4 diarios, los 4 más, digamos, importantes, los de más referencia en el país, que son justamente pues, El País, El Mundo, La Vanguardia y ABC. Y la metodología de trabajo que hemos utilizado para hacerlo es el análisis de contenido cuantitativo. Más adelante mi compañero Daniel va a ahondar un poco más en esta parte. Y bueno, por último, pues, y en general lo que pretendemos es comparar cómo fue la cobertura, cómo fue el seguimiento que cada uno de estos medios hizo a este hecho o a esta situación compleja que vivió Colombia durante la primera parte del año. Bueno, pues sin más, entonces los dejo ahora en manos de Daniel, que les va a explicar un poco entonces cuáles han sido esos resultados preliminares que hemos ido encontrando hasta este momento. Muchas gracias, Yair, por esta magnífica presentación y esta contextualización tan importante para entender un conflicto bueno, que a priori pues no nos queda lejos, ¿no? Esta es una investigación que todavía está en proceso. Ya tenemos unos primeros resultados, que eran los que queríamos presentar en este congreso Nodos. Nos queda una parte que es la de, digamos, después de una primera codificación, recodificar algunos resultados porque son similares y se pueden agrupar en etiquetas más comunes que pues den más claridad a los datos que hemos obtenido, pero sí que hay algunos que evidentemente pues son muy contundentes, ¿no? Y este es uno de ellos, el de las fechas de publicación, ¿no? Fijaros que las protestas, como bien ha dicho Yair, se inician el 28 de abril, pero no es hasta el 3 de mayo cuando empieza a haber una cobertura un poquito más grande. Hasta el día 6 de mayo no hay una cobertura ya completamente amplia. Esto sucede porque los primeros días en las protestas no hay víctimas mortales, pero en los próximos días empieza a haber fallecidos, empieza a haber muertos y evidentemente pues se dispara esa cobertura. Hasta que no lleva a una violencia drástica, la cobertura no se dispara, ¿no? Entonces ahí tenemos realmente 3 picos, ¿no? El 6-7 de mayo es el primer pico. Después, el 11 tenemos un segundo pico que viene con la retirada de la reforma tributaria por parte del presidente Iván Duque. Y después tenemos un tercer pico que coincide con el proceso de negociaciones, digamos el rechazo internacional, que fue realmente lo que pues bajó un poco la represión policial. Entonces se ven muy claramente esos picos en función de los grandes acontecimientos que se producen en esta ola de protestas. En cuanto a las piezas publicadas, pues son 71 y aquí hay un dato que a mí me parece que realmente nos parece a todos muy revelador en cuanto lo vimos, que es el 40% prácticamente de las piezas pertenecen al diario El País, ¿no? Y el que menos piezas dispone es ABC con un 15,5%, ¿no? Realmente esta explicación, que ya luego la veremos en las conclusiones, es muy fácil de interpretar. El diario El País, el grupo Prisa, tiene muchos intereses en América Latina, con lo cual ofrece una cobertura mucho mayor. De hecho, en el caso colombiano, dispone de 2 emisoras de radio en su propiedad, como son Caracol Radio y la W. Entonces, bueno, pues eso explica que realmente haya esta profusión en el diario de Prisa. En cuanto a las secciones, bueno, el 70% prácticamente pertenece a internacional, que era pues lo más esperado. Sí hay un 17%, un 16,9% que pertenece a la sección de opinión
Y después el tercer porcentaje así más elevado es un 8,5 que pertenece a cultura, y que esto es algo que se ve mucho en varios diarios, ¿no? Que las protestas, como bien decía Jair, están muy vinculadas a movimientos estudiantiles, a movimientos jóvenes, entonces fueron unas protestas bastante creativas, ¿no? Y esa creatividad tiene un reflejo en las páginas de los periódicos españoles, pero bueno, básicamente pues la sección de internacional es la que se lleva la palma en este sentido, ¿no? En cuanto a los géneros periodísticos, el porcentaje también es muy contundente. El 67,6% son géneros informativos, solo un 18,3% es de género de opinión, y el 14,1% es de género interpretativo. Nosotros entendemos por género interpretativo el reportaje, la crónica, que son géneros que evidentemente tienen una carga de información muy importante, pero sí admiten juicios de valor, sí admiten la interpretación del reportero, del cronista. Entonces pues está un poco ahí en tierra entre informativo y opinión. En cualquier caso, pues es un porcentaje pequeño, lo que ya nos revela que la cobertura que se le ha dado tampoco ha sido con la profundidad que requiere un reportaje o una crónica, ¿no? Solo hay dos portadas en toda la muestra que seleccionamos, correspondía pues a ese mes justo después de las protestas, y las dos son del país, que va en consonancia pues con la mayor cobertura que ofrece el diario de Prisa. Ahí realmente tenéis las dos muestras de la portada. La primera pues aparece en la esquina inferior izquierda, muy abajito, y la segunda sí es una fotografía en la que se ven pues las manifestaciones, los disturbios en Bogotá. Y pues es una especie de fotonoticia que ya avanza, que en la página 5 y en la página 10 pues habrán más contenido. Pero son solo dos portadas de 71 piezas que había, ¿no? Es un número ínfimo en realidad. En cuanto a la extensión, esto sí nos parecía a todos muy interesante. Fijaros que si aglutinamos el quesito amarillo, el quesito azul y el quesito rojo, llegamos a un porcentaje del 65% aproximadamente. Es decir, el 65% de las piezas ocupaban media página o más. Esto quiere decir que la cobertura en general era amplia, es decir, que ocupaba bastante posicionamiento dentro de la página del periódico. Incluso ahí pues tenéis un color que es el burdeo, que es página completa y una columna, que ocupaba incluso dos páginas, ¿no? Lo que pasa es que no la tuvimos que añadir como opción después porque no aparecía entre las predefinadas, ¿no? Bueno, pues nos parece que es muy interesante, ¿no? Que ocupa ese rango de ubicación en el periódico. Después, pues nos preguntamos acerca de si ocupaba una ubicación privilegiada dentro de la página. ¿Qué entendíamos nosotros por ubicación privilegiada? Que estuviese en la página impar y en la mitad superior, es decir, que fuera un impacto visual central, ¿no? Para el lector en el momento en el que ojea el periódico. El porcentaje pues está realmente bastante dividido. No ocupaban una posición, una ubicación privilegiada, casi el 50%, sí lo hacían el 42,3%, pero es que si le sumamos el 8,5% que lo ocupaba parcialmente, cuando hablamos de parcialmente quiere decir que a lo mejor era una columna que sí estaba situada en una página impar, pero ocupaba simplemente un trocito a mitad superior y seguía la mitad inferior. Entendíamos que, bueno, parcialmente sí estaba en esa ubicación privilegiada, pero que no la ocupaba entera. Entonces, pues eso hicimos un poco esa distinción, pero bueno, prácticamente pues es 50%, 50%. En cuanto a la autoría, pues está firmado por un periodista en casi toda la mayoría de las ocasiones. La segunda categoría es una categoría de sin firma que pertenece a los editoriales. Pues ahí tenemos varias respuestas, redacción, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues sí es una cobertura en muchos casos personalizada. De hecho, hay una cosa que nos llamó mucho la atención, y es que no hay ni una de agencias. O sea, no es una información, no es una cobertura de agencia, lo cual quiere decir que es una cobertura un poquito más especializada, más personalizada, que no puedes montar la pieza que pueda mandar Europa Press, que pueda mandar en la agencia F, ¿no? Después, pues nos preguntamos, ¿no? Que si era un corresponsal o un enviado especial, entendiendo que el enviado especial, pues eso es un grado de cobertura mayor porque requiere el desplazamiento del periodista. Pero en este caso, pues no había ningún enviado especial.
lo que más había era corresponsal, que ocupa el 63% prácticamente de las piezas. Ahí veréis que el número de respuestas en algunos casos baja, como aquí hay 67, no 71, y es porque en función de la pregunta, pues había que la dejamos abierta porque algunas no merecían respuesta porque con la anterior quedaba respondida, ¿no? Hay una cosa que en un primer chequeo nos llamó mucho la atención y es que no todos los corresponsales firmaban desde Colombia, ¿no? Con lo cual nos parecía que era interesante ver en qué porcentaje esto ocurría. Es un porcentaje muy elevado, ¿eh? El 34% de corresponsales que informan sobre el hecho, las protestas en Colombia, pero no lo hacen desde una ciudad colombiana, ¿no? En el caso de la Vanguardia, por ejemplo, pues se firma siempre desde un corresponsal que está en Buenos Aires, lo cual, pues bueno, la cobertura es un poquito menos personalizada porque no está en el lugar de los hechos, ¿no? Y eso nos parecía también relevante tenerlo en cuenta. En cuanto a los elementos gráficos, pues hay un predominio absoluto de la fotografía, que es pues prácticamente el elemento gráfico que más aparece. La segunda categoría es la de que no tenga ningún elemento gráfico. Ahí pues no hay ninguna infografía, por ejemplo, que suelen ser también más explicativas. Entonces, bueno, pues eso es una cobertura más tradicional, no es una cobertura muy profunda en ese sentido, ¿no? La temática principal nos llama mucho la atención para ver desde qué enfoque se le daba, ¿no? Porque una cosa es lo que aparezca y después el enfoque que se le quiere dar a la pieza, ¿no? Y ahí pues la política colombiana se la lleva a la palma, ¿no? Entendíamos por política colombiana que el enfoque de la pieza periodística estuviese en la gestión política de las protestas y no en las protestas en sí, que eso iría en la parte de sociedad. Entonces, bueno, pues la gestión de Iván Duque, se retira la reforma tributaria, etcétera, etcétera. Todo ese componente político es lo que abarca más, sobre todo, la temática, ¿no? Después, pues en sociedad, las protestas en sí como acontecimiento es la segunda categoría. Y bueno, pues el tema de defensa, que refiere a la represión policial, que evidentemente, pues ocupa también un lugar importante en la política internacional en torno a ese rechazo internacional que hubo a la represión policial, y la cultura de nuevo pues aparece como una temática interesante, como veíamos anteriormente. Por concluir rápidamente, porque creo que nos vamos un poco de tiempo, bueno, pues son 71 piezas publicadas entre los 4 periódicos. El País es el que más espacio le dedica por esas razones, esos intereses que tiene en América Latina. A veces el que menos. Tiene menos, Vocento pues tiene menos cobertura en América Latina. Además, pues el gobierno en Colombia es un gobierno conservador, ideológicamente pues más afín a ABC. Eso pues puede explicar que no se meta tampoco en el momento. Como veíamos, pues la cobertura empieza mucho más tarde del inicio de las protestas, sobre todo cuando empieza a haber fallecidos. Solo El País le dedica portadas, eso es un dato que nos parece bastante concluyente. El 42,5% de las piezas ocupan un lugar privilegiado, es un porcentaje pues bastante alto. La corresponsalía es la firma más habitual dentro de las piezas, aunque muchas de ellas no proceden desde la misma Colombia. Y en definitiva, bueno, pues todos estos datos nos permiten comprender cómo se abordan temáticas sociales en otros contextos geopolíticos, como es el caso colombiano, que es muy interesante para comprender la percepción que se tiene, ¿no? Sobre todo un conflicto que además, pues el rechazo internacional ocupó una parte muy importante, ¿no? Y bueno, pues sería interesante compararlo con situaciones de otros países, también latinoamericanos, en los que a lo mejor la cobertura es mucho mayor en función también de los intereses socioeconómicos de los propietarios del medio, ¿no? Básicamente, pues estos son los resultados provisionales. En nombre de los 4, pues agradecerles mucho la atención, en nombre de Juan Carlos, de Rosalba, mío, y bueno, Jair, si quiere comentar algo más ahora. Muchas gracias por su atención y quedamos pues para cualquier pregunta o aclaración que por supuesto tengan, le respondemos encantados. Sí, nada, muchas gracias a todos por la atención.